12 del mediodía en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Una apretada agenda informativa que lastimosamente rodea no hechos muy alentadores para el caso del departamento de Córdoba y que están marcados por diferentes situaciones que involucran a personalidades del departamento en actos de corrupción. Máster Central en Montería, Radio 38 grados, Robinson Ramos. Saludo cordial a los amigos que se están conectando a esta hora a través de la aplicación móvil Periscope, los que están a través de Facebook Live en los portales rionoticias.co, Montería Radio 38 grados.com, una alianza informativa y la cuenta personal GS Noticias. Aquí en la presentación y dirección quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos. Aquí están las noticias. Gustavo Santiago es Montería Radio 38 grados. Importancia y es el que se desarrolla desde Miami y Bogotá, entendiendo el desarrollo de una audiencia de imputación de cargos al exgobernador de Córdoba, Alejandro León, involucrado en actos de corrupción que tocan el erario de este departamento. Según la Fiscalía, Alejandro León y Musa Besaile le habrían sacado a la gobernación de Córdoba 11.000 millones de pesos de forma ilegal. La Fiscalía reveló que el exmandatario Alejandro León y el senador Musa Besaile habrían acordado irregularidades administrativas y con maniobras corruptas esquilmaron unos 11.000 millones de pesos del erario. Según la investigación de la Fiscalía, de esa partida salió parte del dinero con el que Besaile pagó el soborno por 2.000 millones de pesos para aguantar una orden de captura por parapolítica y que él mismo reconoció haber negociado con el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Oigan esto, el fiscal tercero, Jaime Camacho, señaló que como parte de ese acuerdo se expidió una resolución para crear el cargo del director de regalías y nombró allí a Jairo Alberto Zapa Pérez para tener el control de los convenios de ciencia y tecnología. Oigan lo que dice el delegado del ente acusador ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Camacho, en la sustentación de algunas pruebas que tiene la Fiscalía y por lo cual se le imputaron cargos a Alejandro León en el día de hoy. Dice el delegado del ente acusador que Jairo Alberto Zapa Pérez fue quien sugirió el nombre de Jesús Henao Sarmiento, quien tenía el control de varias fundaciones a la que se le entregarían los contratos. Añade la versión del fiscal, la sustentación del fiscal, que Jairo Zapa, asesinado en agosto del año 2014, Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Basanta, estos dos últimos detenidos, fue quien ayudó a estructurar los convenios, sabían de las irregularidades que se estaban cometiendo. En esa negociación ilegal de la que habla el delegado de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, entre Alejandro León y Musa Besaile, se acordó que de los contratos el 22% de la plata iría para el exgobernador Alejandro León y el otro 8% para Jairo Alberto Zapa Pérez, director de regalías del departamento de Córdoba, asesinado en el año 2014. Por cuenta de ese acuerdo ilegal, se suscribieron los contratos 733 de diciembre de 2013 por 16.000 millones de pesos, el 734 de diciembre de ese mismo año por 47.000 millones, el convenio 735 por 14.000 millones, el 750
por 2.996 millones y el convenio 755 por 7.600 millones de pesos. En febrero de 2014, dice la Fiscalía, le entregaron a Jairo Zapa una suma de 5.000 millones de pesos que correspondían a la parte de Alejandro León Muscus, por sus testimonios en los que mencionó al senador Musa Besaile y a reconocidos jefes políticos de la costa. El exgobernador recibirá beneficios judiciales. La Fiscalía no entregó mayores detalles de las otras personas que estarían vinculadas en esa misma investigación y mencionadas por Alejandro León, porque hoy era la imputación de cargos y además, ante la Corte Suprema de Justicia, esclarecer algunos apartes en el denominado cartel de la toga. Pero vamos mucho más allá. Esto sería apenas, aparte de el glosario de nombres que habría entregado Alejandro León Muscus en ese tema, porque aquí vale la pena señalar que Alejandro León entregó ese dinero en ese acuerdo con Musa Besaile como parte de los acuerdos políticos que se tenían luego de ganar la gobernación del departamento de Córdoba. Y entonces queda el gran interrogante: ¿los demás que lo apoyaron también hicieron el mismo acuerdo? El exgobernador de Córdoba reveló a la Fiscalía los negocios entre él y el senador y los magistrados para modificar procesos. Hace apenas 25 días, luego de culminar su acuerdo con la Fiscalía, León rindió su primera declaración como testigo del llamado cartel de la toga. Sus revelaciones han sido una columna vertebral, para nadie es un secreto, de este expediente que tiene a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel La Picota y otros dos bajo la lupa. Eso sí, León advirtió que hablaba bajo el escudo protector del acuerdo pactado e inmodificable con la Fiscalía, que solo purgaría una sentencia de 62 meses de prisión y que debía devolver 4.000 millones de pesos del saqueo a Córdoba que terminaron en sus bolsillos. Con esa salvedad, Alejandro León comenzó a ventilar ante la Fiscalía lo que él dice tener como sustentación de lo que se hizo desde la gobernación del departamento de Córdoba y que sirvieron algunos dineros para pagar presiones, coimas o para reversar procesos en la Corte Suprema de Justicia. En esa declaración, Alejandro León asegura: en febrero de 2015 me reuní con el actual senador Musa Besaile. Me comentó que magistrados de la Corte Suprema de Justicia le habían exigido a través del señor Gustavo Moreno una plata para frenar una orden de captura y que él había acordado con ellos un valor de 2.000 millones de pesos. Según León, el congresista le pidió plata para cancelar esa exigencia. Textualmente asegura León en la declaración ante la Fiscalía: me dijo que si podía dar 1.000 millones, le respondí que le podía entregar lo que a él le correspondía por unos acuerdos que teníamos en algunos temas de corrupción administrativa, la suma de 600 millones de pesos, lo que a él le correspondía. Es decir, haciendo el marco de lo que la Fiscalía ha sustentado hoy en la Corte Suprema de Justicia para la imputación de los cargos a Alejandro León, en el sentido de que habría existido un acuerdo entre el senador Musa Besaile y el exgobernador Alejandro León Muscus. El exgobernador contó que le pidió a Besaile unos días para cuadrarlo todo, que su asesor jurídico y amigo, y aquí sale otro nombre, Sami Espad, le ayudó a juntar el dinero y que lo metieron en una tula. Él presenció además cuando el senador llegó, se reunió conmigo en la sala de mi apartamento
y se retiró con el dinero que previamente habíamos puesto en un bolso o tula, agregó el exgobernador en su declaración a la fiscalía. Lyons fue claro sobre el destino que le dio Musa Besaile a esos 600 millones de pesos. Le preguntó la fiscalía y dijo textualmente: tenía como destino los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. También Lyons cuenta detalles que salpicaron al expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino. Para él no hay duda de que Tarquino era uno de los integrantes del cartel de la toga. Las revelaciones de Lyons, que dejan mal parado al exmagistrado Tarquino, según dijo la excongresista Muriel Benito Rebollo, otro nombre que aparece en este tema, condenada en su momento por parapolítica del departamento de Sucre, lo contactó con él, pues era su amigo. Las primeras reuniones fueron para valorar los procesos del exgobernador en la fiscalía. Tarquino, en calidad de abogado, pidió plata para empezar a moverse. Muriel Benito, dice Alejandro Lyons, llamó a mi papá para que le enviáramos un dinero a Tarquino para él tener plata para un café, unos almuerzos para moverse. Mi papá preguntó que cuánto y ella le dice 60 millones de pesos. Al final solo le dieron 30, pero en la cuarta y última reunión con Tarquino, este le dijo a Lyons que su caso era crítico en la fiscalía. Puntualmente señala Lyons en su declaración a la fiscalía: el tipo me dice que mi proceso está complicado, que él había hablado con algunos magistrados de la sala penal, puntualmente con el señor Leonidas Bustos. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver Bustos, que es un magistrado de la corte, con mi proceso en la fiscalía? Y él me responde con una sonrisa de manera irónica, que no me preocupara por eso, que ellos respondían y que Bustos tenía injerencia y poder suficiente para resolver mi tema en la fiscalía. Entonces, de acuerdo con el testigo, Tarquino le pidió 20,000 millones de pesos para arreglarlo todo, pues ya había hablado con Bustos. 20,000 millones de pesos. Abro comillas, declaración de Lyons ante la fiscalía: yo casi me desmayo cuando me dicen eso. Me salgo como a un balcón o terraza que tiene él en su apartamento. Duro como 5 o 10 minutos tomando aire. Me dio impotencia, rabia, retorno y le digo que no tengo ese dinero. Precisa la fiscalía que el encuentro se dio en la casa de Tarquino, ubicada en un sector exclusivo de Santa Ana, un predio que según documentos públicos cuesta 900 millones de pesos. Lyons manifestó algo más en relación con Tarquino. Dice textualmente: lo primero que él hacía era quitarnos los teléfonos celulares, los ponía en una mesita, prendía un equipo que tenía encima de esa mesa y ponía música. Un testimonio muy fuerte que obviamente tiene al ex magistrado Tarquino bajo la lupa. Alejandro Lyons además contó que en 2014, durante un encuentro judicial aquí en Montería, conoció personalmente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy preso en la cárcel La Picota, Francisco Javier Ricaurte, y al magistrado José Leonidas Bustos. Según dijo, pudo darse cuenta que eran íntimos amigos. Además, al Lyons dijo que poco después Ricaurte lo llamó a celular para pedirle que votara por él a la presidencia de la Federación de Departamento. Lyons, en efecto, votó por él, pero en esa ocasión el elegido fue el ex ministro Amílcar Acosta. Eso hace parte de las declaraciones y confesiones que ha hecho Alejandro Lyons Muscus a la Fiscalía bajo un preacuerdo que tiene establecido con la misma Fiscalía General de la Nación. Este tema, que no es de poca monta, empieza a generar una serie de indicios que para la Fiscalía termina vinculando muchas más personas. Esto es apenas el abrebocas del ventilador. Porque repito e insisto, se estaba hablando del cartel de la toga. Y como allí aparece mencionado Musa Besaile, se menciona a Musa Besaile.
entonces empiezan a surgir diferentes preguntas. Y la primera de ellas es precisamente ¿solamente fue con Musa? En la fiscalía se habla de mandatarios, gobernantes y políticos de la costa. Pregunto, ¿hay alguien que fuera de Córdoba esté involucrado? Eso se sabrá poco a poco y de acuerdo a lo que someta la fiscalía, que filtre la fiscalía, que revele la fiscalía con algunos aportes probatorios que seguramente debería estar bajo investigación. Ahora bien, Alejandro Lyons, en desarrollo de una audiencia virtual, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó 3 delitos por actos de corrupción cometidos durante su periodo de gobierno. Los delitos imputados son concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en cuantía de 8.950 millones de pesos a título de coautor y contratos sin el lleno de requisitos legales. En la audiencia, el exmandatario departamental no aceptó los cargos tras argumentar que tiene un preacuerdo con la Fiscalía en la que algunos delitos se habían negociado por su colaboración con la justicia y ratificó que seguiría aportando más información. El fiscal delegado ante la Corte dijo que los delitos imputados son de mayor gravedad por haber defraudado los dineros públicos y conformar un entramado de corrupción que llegó a las más altas esferas de la justicia en el país. El concierto para delinquir agravado es uno de los delitos imputados. Alejandro Lyons dice que tiene un acuerdo con la Fiscalía, en ese preacuerdo de que él habla, en que es un concierto para delinquir simple. Eso obviamente dentro del contexto penal tiene algunos beneficios. El tema no para allí. Alejandro Lyons sigue siendo indagado, sigue siendo preguntado, se están revelando muchas de las cosas. Él terminó su declaración y absolutamente todo ante la Fiscalía. Y la Fiscalía tendrá entonces que realizar las investigaciones para corroborar lo que se ha dicho, armar los procesos y vincular a personas si así se requiere. Para no salirnos de esos temas de investigación asociados con temas de corrupción, cartel de la toga y justicia, hoy fue aplazada nuevamente la imputación de cargos contra el exfiscal solicitado en extradición por Estados Unidos, Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción. La Fiscalía imputaría cargos en contra de él por haber pedido una gruesa suma de dinero al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, y al exconsejero para las regiones, exalcalde de la capital del departamento de Córdoba, Carlos Eduardo Correa. Hoy martes 3 de octubre, la Fiscalía debía hacer esa imputación de cargos a Luis Gustavo Moreno por haber pedido esa gruesa suma de dinero a los dirigentes políticos antes mencionados. La diligencia judicial fue aplazada indefinidamente por la colaboración que adelanta Moreno con el ente acusador. Según la Fiscalía, Moreno habría solicitado dinero a Correa y a Pineda a cambio de no ser capturados por la investigación que se les adelanta por las irregularidades tras el contrato del estadio o del Coliseo Miguel Happy Lora. Y aquí hay un hecho bien interesante. Hasta donde tiene conocimiento la Fiscalía, nunca se efectuaron los pagos, aunque hubo mensajes de Luis Gustavo Moreno hacia el mandatario y el exmandatario para tratar de llegar a un acuerdo. Ese tema está bajo investigación en la Fiscalía General de la Nación. De hecho, los antes mencionados alcalde y exalcalde fueron detenidos en su momento en desarrollo de esa investigación y estuviesen todavía presos, vinculados al mismo proceso, si no es porque a través de su defensa lograron demostrar algunos errores procedimentales y está en apelación la suspensión
o la revocatoria de medida de aseguramiento. Recordemos que ellos duraron un par de días detenidos y en desarrollo de la audiencia tuvieron que levantar la medida de aseguramiento. Y el caso del alcalde de Montería y exalcalde de la ciudad de Montería, Marcos Pineda, Carlos Eduardo Correa, respectivamente, también está en aplazamiento para conocer la decisión de fondo de la apelación que hiciera la Fiscalía ante el juzgado correspondiente que lleva el caso de ellos para determinar si se confirma la decisión de la revocatoria de medida de aseguramiento, es decir, que pueda continuar su proceso y defenderse en libertad, o si los vinculan directamente a la investigación y se quedan con ellos cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Ese es un tema que está todavía en proceso. Vale la pena indicar que todos estos escándalos han resultado públicos en medio de todo este entramado de declaraciones y que han revelado una delicada situación administrativa de presuntos malos manejos y de situaciones que generaron graves consecuencias en el caso del departamento de Córdoba. La Fiscalía habla incluso de cerca de 80.000 millones de pesos que se habrían desfalcado en estos procesos irregulares en el departamento de Córdoba. El tema no termina allí. Hoy se ha conocido la captura de un alcalde. Es de el municipio de Coveñas en el departamento de Sucre, en límites con Córdoba. Detalles de la información, ¿por qué el proceso? Profesor Jorge Luis Pinto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, a todos los oyentes de Montería Radio. En estos momentos tuvimos la captura del actual alcalde del municipio de Coveñas, el doctor Nilson Navaja. Según pudimos indagar preliminarmente, la captura tiene que ver con un programa de bilingüismo que se venía ejecutando en este municipio y tenía los siguientes compromisos, Gustavo. Construir unas aulas especiales en las dos instituciones educativas que hay en el casco urbano, capacitar en los niveles de inglés 1, 2 y 3, y parece ser que este contrato no se cumplió. Según podemos indagar, consultar con algunas personas que ya fueron citadas a la Fiscalía, cuando preguntaron por estas aulas, lo único que contestaron es que las aulas estaban como la casa en el aire. En ninguna parte están estas aulas que aparecen en el contrato, que al parecer se inició en la administración del doctor César Serrano y estaba por el valor de 2.000 millones de pesos. Motivo por el cual tienen el alcalde de Coveñas detenido. La noticia está en desarrollo porque parece ser que hay otras capturas y estaremos avisando por Montería Radio, Gustavo. Luis Pinto, sin embargo, le anticipo, las investigaciones de la Fiscalía precisan que también estarían vinculados a la investigación y con órdenes de captura que se están haciendo efectivas una contratista y un secretario de la anterior administración. Al parecer hay otras capturas en Coveñas, cartillas de bilingüismo, un contrato por más de 2.000 millones de pesos que se había firmado al parecer entre la contratista Luisa Núñez y la anterior administración a cargo de César Serrano sin el lleno de los requisitos. Al actual alcalde Nilson Navaja Olivares, repetimos, fue capturado hace pocos minutos en el municipio de Coveñas por parte de la Fiscalía. Va a ser trasladado hasta la ciudad de Sincelejo para realizar la judicialización y ser presentado ante un juez de la República. Todo esto se mueve en el departamento de Córdoba, lastimosamente. Ahora bien, este tema de investigaciones por corrupción en el departamento de Córdoba
deben servir para hacer una verdadera depuración que sirva, ojalá, como reflejo para los que vayan a ocupar cargos públicos, para los que se vayan a hacer elegir popularmente, para que cumplan con los requisitos de ley que se les exige en el cumplimiento y desarrollo de sus actividades. Porque a todas luces quedó un entramado de corrupción burdo, vergonzoso, doloroso, y del cual el departamento de Córdoba quedó marcado de por vida. Que existen en otras regiones del país, seguramente hacen exactamente igual o peor. El problema es que los descubrieron. Y las evidencias y además confesiones muestran un tema administrativo vergonzoso, doloroso. Alguien bien temprano me decía, salió costoso el castigo electoral al clan López Casado, hablando de el manejo político que tenía el Partido Liberal a través de la Casa López en el departamento de Córdoba con la gobernación, que la perdió precisamente con Alejandro León. Simplemente puedo decir, aquí nadie puede decir que el uno iba a ser mejor que el otro. Lo cierto es que el paso de la hoja, el pasar la página, nos trajo un grave perjuicio para el departamento. Y que ojalá esto sirva, insisto, para que haya decencia administrativa y se corten las uñas. 12:26, pausa. Ya regreso con más información. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. ilumina tu ciudad. Montería Radio evoluciona. Descargue nuestra nueva app desde la tienda de tu dispositivo móvil o escúchanos a través de nuestra página web monteriaradio38grados.com. Gustavo Santiago es Montería Radio 38 grados. Doce del mediodía, 27 minutos. Seguimos con más noticias. Hechos importantes. Hoy, en la ciudad de Montería. Honores militares, coronas de flores fúnebres, una cinta morada, acompañamiento de sus colegas uniformados, una bandera de Colombia, una eucaristía para despedir a otro uniformado asesinado en el departamento de Córdoba, el comandante de la estación de policía del municipio de Valencia, el intendente Antonio Salgado. Son actos de protocolo cuando existen este tipo de homicidios, pero eso no le va a devolver la vida ni al uniformado ni a su familia. No estoy desacreditando el protocolo. Eso hace parte de un protocolo de despedida de quien sirvió a la patria a través de la fuerza pública. Con lo que me quiero referir con este tema es que así despiden a los que tratan de mantener la seguridad para que haya paz en Colombia. Mientras eso ocurría en la Catedral San Jerónimo de la ciudad de Montería, en Puerto Escondido hay otra vivienda inundada en llanto, flagelada por el dolor y esperando el féretro de ese integrante de la fuerza pública para ser sepultado. Y mientras eso sucede en Puerto Escondido, en Valencia se desarrolló un Consejo Extraordinario de Seguridad para visualizar el problema de orden público,
un sobrediagnóstico que tiene el departamento de Córdoba en todas las subregiones y que las autoridades lo conocen plenamente. Previo a ese Consejo de Seguridad y después del asesinato del comandante de la policía en Valencia, Córdoba, el alcalde de esa población, José Ignacio Gómez Ramos, le pidió a los grupos armados ilegales que silencien sus fusiles. Textualmente dijo: estamos mamaos en Valencia, Córdoba y Colombia de tanta violencia. Lo que dijo el alcalde en una declaración entregada a la productora Horizonte Comunicaciones en el municipio de Valencia, el alcalde de esa población. Lamentable el asesinato del intendente Antonio Salgado Núñez, un ser humano, un padre de familia, un policía que siempre estuvo vinculado a las actividades que nosotros de la administración municipal veníamos realizando, un policía comunitario. Hoy nos duele la muerte de este compatriota, como también nos duele la muerte de muchos colombianos que todos los días vienen ocasionando esta guerra fratricida. El llamado es a los grupos al margen de la ley, a los grupos violentos, a que cesen ya estas hostilidades, que ya estamos mamados los colombianos, el departamento de Córdoba, Valencia en particular, que ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia. El alcalde del municipio de Valencia. Estamos mamados de violencia en Valencia, Córdoba y Colombia. Cesen las hostilidades en esa población de la subregión del Alto Sinú, topográficamente estratégica para el paso hacia las estribaciones del nudo de Paramillo y que obviamente son de importancia para grupos armados ilegales, especialmente para mover cualquier tipo de actividad ilegal. Hacía poco más de 7 meses no se presentaban asesinatos. Después del crimen, el temor silencioso y la sensación de inseguridad en Valencia se han hecho evidentes. Anoche, después de las 8, el municipio estaba solo y los habitantes lo reportaron a través de las redes sociales. Obviamente, cuando a ti te asesinan a quien imparte seguridad, al jefe del organismo, de la institución que debe garantizarte seguridad, el ciudadano empieza a sentir temor. Y eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Que sean los ilegales los que le generen a la población civil las condiciones de seguridad o inseguridad. De allí la importancia que tiene, y hemos venido insistiendo, desde el primer policía, desde el primer atentado que le hicieron a la fuerza pública en Córdoba, en que aquí tiene que haber una movilización por parte del Estado para enfrentar una delicada situación de orden público en el departamento de Córdoba, que le ha costado la vida a 8 policías mientras se han realizado 14 atentados, donde ya hay explosivistas al servicio de grupos armados al margen de la ley, donde se están atacando con actuaciones que considera la fuerza pública como terroristas y que están siendo elevadas con denuncias ante los organismos internacionales, derecho internacional humanitario. Y es allí donde la fuerza pública y el Estado debería empezar a responderle al departamento de Córdoba. Y bien lo señala el alcalde de Valencia. Estamos mamados porque en ese municipio, en la subregión del Alto Sinú y en Córdoba, en su contexto general, han confluido todo tipo de actores al margen de la ley en todo el país. De guerrillas, de paracos, narcotraficantes, bandas criminales y los nombres que le quiera poner de aquí para adelante. Porque ahora están saliendo algunas ramificaciones de la FARC, lo que le llaman disidencias. Y todos esos fenómenos los ha sufrido el departamento de Córdoba y Valencia no escapa a esa cruel realidad, que es supremamente dolorosa. Y esto debe llamarnos a una gran reflexión. Y el gobierno nacional con la respuesta. ¿En manos de quién estamos? Gobierno,
¿Va a dejar la fuerza pública a merced de los violentos? Aquí hay poblaciones en Córdoba donde la fuerza pública no puede salir de la zona urbana. Les voy a dar un ejemplo. Con todo lo que significó ayer el asesinato del comandante de la estación de policía en el municipio de Valencia. Zona urbana, no era zona rural. Tuvieron que sacar el cuerpo en helicóptero para trasladarlo hacia la ciudad de Montería. Y así se está ingresando a algunos municipios del departamento de Córdoba. Repito, hay municipios donde la fuerza pública no sale de la zona urbana, porque la policía tiene claro que grupos ilegales tienen el control de los tramos carreteables y salidas únicas de esos municipios. Temen atentados, explosivos, ataques armados. Insisto, gobierno, ¿en manos de quién estamos? ¿O en manos de quién nos quiere dejar el Estado? Se necesita una respuesta institucional que recobre la confianza ciudadana, porque nuestra fuerza pública, si bien la acompañamos, hoy hay una desconfianza institucional por los problemas y errores que en materia de estrategia de seguridad se han tenido. Y que Córdoba está totalmente abandonada en materia de estrategia, en materia de seguridad. Y no hay respuesta institucional. Eso es supremamente delicado. Cambiamos de frente informativo. Pasemos a temas políticos. En el departamento de Córdoba, el Partido Conservador reconoció que sí está apoyando la recolección de firmas para la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras. La senadora del Partido Conservador, Nora García, ha dicho que un colectivo del Partido Conservador está orientando la recolección de firmas, pero según sus palabras eso no quiere decir que estén apoyando a la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Lo que ha dicho la congresista del Partido Conservador en el departamento de Córdoba. No ha dicho nada oficial sobre candidato a la presidencia de Colombia. Nosotros, por supuesto, como partido aspiramos a llegar al poder y tener nuestro propio candidato. Esta semana sí fue verdad que estuvo la doctora Elsa Noguera. Yo no estuve presente, no había llegado aún a la ciudad, pero amigos nuestros, de nuestro equipo, están ayudándole a la recolección de firmas. Eso no compromete o no es nada oficial que se haya apoyado o no. Nos parece una excelente persona el vicepresidente, nos ayudó, a Montería le ayudó muchísimo desde su vicepresidencia y bueno, no le veo nada malo que un grupo de personas nuestras le estén ayudando a recolección de esta firma. Pero no hay nada oficial del partido. No, no hay nada oficial, hay que esperar. Oficial se esperará en estos días. Sí, todavía más adelante el partido aún no ha tomado ninguna, no ha dicho nada sobre candidato. Queremos llevar candidato propio, pero lo que sí tenemos claro es que será un candidato de derecha totalmente. Nosotros no vamos a apoyar un candidato de izquierda a la presidencia en caso de que el partido no lleve candidato. Pero aspiramos a llevar candidato propio, a hacer una gran coalición de derecha y poder ganar la presidencia en mayo del próximo año. Dice que si el Partido Conservador no lleva candidato propio a la presidencia, en consecuencia apoyarán un candidato, pero tiene que ser de derecha, a la izquierda no le apuestan. Si no llevaran candidato a la presidencia de la República solos, el Partido Conservador, cosa que se duda en el contexto nacional, se van a acomodar con uno de derecha. Los dos de derecha que están marcados son el que ponga Uribe y Germán Vargas. Y ahora sí Germán Vargas, aliado o inclinado totalmente hacia la derecha, después de estar como vicepresidente y mantener su silencio frente al proceso como el de paz con la FARC, hoy sale a criticarlo y desde su bancada política de Cambio Radical apartarse de las iniciativas que han precisamente acompañado y que necesitan darle la solidez y argumento al proceso con la FARC. Recuerden que ayer en una jornada de trabajo, Armando Benedetti, senador del partido de la U, terminó diciendo
que le había interpretado al presidente que quienes no votaran el proyecto de justicia especial para la paz tendría que salir de la unidad nacional. Cambio Radical ha respondido esta mañana diciendo que ellos tienen objeciones a la justicia especial para la paz y que si el costo es salir de la unidad nacional, asumirán el costo. Cosas de la política. Podrá decir Juan Manuel Santos, Germán Vargas me traicionó. Podrá decir Uribe, Juan Manuel me traicionó. Como dicen ellos, la política disque es dinámica. Solamente un comentario para el cierre. Todo esto que está pasando en el departamento de Córdoba, óigase bien, todo esto que está pasando en el departamento de Córdoba y que se ha venido destapando, debe tener todo el peso de la ley sin contemplación alguna, llámese como se llame, para poder generar, ojalá, una recomposición desde lo social, porque los primeros responsables somos nosotros los ciudadanos. Es que esos congresistas compran votos. ¿A quién se los compran? Al cielo. Es que esos congresistas es con tamal y ron. ¿Y a quiénes se los dan? Al cielo. Es que esos congresistas se roban todo. Empecemos más bien a perfilar por quién votar, a tratar de elegir las mejores opciones. Es posible que dentro de las opciones hasta nos equivoquemos, pero creo que aquí hay que empezar a hacer una recomposición política en el departamento de Córdoba. Algunos apuestan a que las casas poderosas desde el punto de vista político en Córdoba no van a sufrir cambios, simplemente de nombres. Eso es posible. Y es válido desde el punto de vista legal. Que a la gente le disgusta, es posible. Seguramente a la mayoría. Pues entonces, empecemos a buscar salidas. Por ejemplo, un voto en blanco que obligaría a que ninguno de los que fueron presentados tenga que presentarse nuevamente si gana la mayoría. Por eso digo que aquí hay una gran responsabilidad del ciudadano. 2, una responsabilidad adicional que le cabe al ciudadano. Evitar también ser parte, cómplice, así sea por casualidad, de este tipo de hechos. Es que yo escuché, es que yo vi, es que yo oí, yo pedí el favor, yo sé cómo se sacó eso porque ahí me tocaron, ahí me dieron un billete y entonces ya, bueno, listo, ya para mí eso no existió, pero el resto sí son corruptos. Y aquí hay que empezar a cambiar una mentalidad política y administrativa. Los que están en la política o en el ejercicio de la elección popular terminan diciendo que eso es imposible, que así sería perder todas las elecciones, que eso hay que hacerle su movilización y que hay que saber hacer las cosas. Y ahí es donde viene entonces el tema verdadero de la mentalidad. Pero insisto, lo de Alejandro León debe contarse todo, completo. Si se quiere verdaderamente hacer una depuración, que entonces confiese absolutamente todo. Eso espero que haya hecho ante la Fiscalía. Y eso confía a la gente. Pero no me van a decir que nada más sacaron 11.000 millones de pesos y que eran los de Musa. El único que se benefició fue Musa, a quien ya le despidieron la circular azul porque lo están buscando, porque sigue prófugo de la justicia. Aquí hay que pedir una justicia integral, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia de los investigados, pero con contundencia entregarle resultados al departamento. Sí, es doloroso que todos los días, todas las semanas nos vayan de gota a gota, nos pusieron el gotero de la corrupción. Esta gotica
para el lunes, esta para el miércoles, esta para el viernes. Aquí filtramos 2 cositas para que se entretengan los del fin de semana y venimos otra vez el lunes y enganchamos con otro. Nadie está diciendo que eso no se haga. Lo que estamos pidiendo es que se haga un proceso integral donde los que estén involucrados sean investigados, si son responsables sean condenados. Y ojalá se pueda recuperar parte del dinero que según las autoridades se esquilmó, se robaron del erario. Y que bajo esa percepción haya un mensaje claro a la dirigencia que piensa aspirar. Necesitamos una recomposición, pero con decencia y mentalidad administrativa. Decencia administrativa. Para eso nos eligen, para hacer las cosas y hacer las cosas bien. Montería y Córdoba van a seguramente necesitar de esa decencia administrativa y de forma urgente. No podemos escapar a una necesidad que requiere por lo menos el departamento de Córdoba. Eso sí, reclamando, y no por venganza, sino por equilibrio judicial, que ese mismo rigor de investigaciones que hay en Córdoba lo tengan para descubrir los demás vinculados al caso de Odebrecht, sean ministras, exministras, pareja, secretario privado de presidencia, lo que ustedes quieran, que caiga, que lo investigue, pero con el mismo rigor. Y estamos pidiendo que sobre ese mismo equilibrio y rigor de implementar y hacer justicia en Colombia, así como se hace en el departamento de Córdoba, se toquen casos puntuales como el de Reficar y otros escándalos nacionales que involucran a personajes del orden nacional. Para que yo sé el dolor de la gente, especialmente los de las redes sociales, qué vergüenza que nuestro departamento, sí, cuando la fiscalía, si se atreve a hacer el mismo rigor o tener el mismo rigor en otras investigaciones que no comprometen a Córdoba, sino a unas regiones como el interior del país y concretamente Bogotá, ya quisiera verlos yo en ese mismo tema. Hoy, lastimosamente, todos estos hechos nos muestran como el estigma de la corrupción en el país, como lo peor y el cáncer de este país, como una república independiente que deben estallar en 1000 pedazos. Revisen lo que tienen en Bogotá y después comparamos, para que se van a dar cuenta que lo que aquí hay es una caja menor frente al entramado que se concierta desde la ciudad de Bogotá. Por eso la gente siempre se pregunta, ¿y cuándo van a llegar las investigaciones nacionales de esos escándalos que vinculan a miembros de alta alcurnia? ¿Por qué siempre si ha sido mencionado Roberto Prieto en el caso de Odebrecht, incluso por el testigo estrella de la fiscalía, el señor Ottobula, no está detenido? ¿Por qué tantas reuniones de Santos con Prieto en las últimas semanas? ¿Por qué las reacciones de presidencia para tratar de apretar a los que están en estos momentos confesando? Entre ellos al senador Bernardo Elías, al ñoño Elías, que seguramente va a ser condenado, es un confeso corrupto, ya lo está diciendo, ya no les confesó a la justicia, que efectivamente sirvió para que la ANI con los de Odebrecht sacaran un billete para las elecciones de 2014, ese pedacito no les gustó. O no conviene. Eso sí no lo explotan desde Bogotá. Y ahí es donde el público colombiano, Colombia entera está pidiendo equilibrio de justicia. Entraron a Córdoba con todo. Delen, no paren. ¿Duele? Sí duele. ¿Da coraje? Da coraje.
que van a caer muchos, y amigos, conocidos incluso de uno mismo. Claro que sí, duele, ¿cómo que no? Son personas de aquí que uno conoce. Pero esa es la justicia, y la ley se hizo para respetarla. Sea Ñoño, Musa, Alejandro, Edwin, como se quiera llamar. Pero también se pueden llamar Juan Manuel Roberto Prieto, Cecilia López, Gina Parodi, entre otros. Es lo único que está pidiendo el departamento de Córdoba. Pónganle equilibrio y no abandonen al departamento. El Estado ha abandonado este departamento. Por miedo a que lo salpiquen, por miedo a que lo miren, nadie hoy, y excúseme el término, ese departamento desde el interior, eso da asco. Ese Córdoba da asco. Pero sin asco vienen a buscar votos aquí, y aquí hay más de uno del interior buscando votos. Y seguramente con el discurso de no más corrupción, es que aquí lo que han criado es corrupción, pero vienen a hacer lo mismo, a comprar votos. O a cazar a algunos líderes regionales para darle las herramientas funcionales para que le muevan una votación. Y seguramente lo van a sacar. Siempre ha ocurrido. Pero esos votos son limpios. Esos son de opinión. Los de aquí son comprados. 12:50. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por acompañarnos.